rápido, nada rápido. Los temas de hoy día, métodos indirectos, ¿correcto? Para ¿cómo se llama? Encontrar el valor de una impedancia o una resistencia. Esto ustedes lo saben, esto es rápido, ¿correcto? El primero, el más sencillo, método perímetro-voltímetro, luego el puente de Winston, que es el mejor método indirecto para hallar el valor de una carga. Y luego terminaremos con lo que es el multímetro analógico y sus componentes básicos, ¿correcto? Terminando con la siguiente clase, que es toda la parte digital. ¿Ya? Vamos a empezar. Primero, aquí nosotros tenemos, esto ustedes ya lo saben. O sea, si yo quiero hallar el valor de una carga, en este caso una resistencia cualquiera, una cosita quería decirle, ¿ya? Porque es un error mío que yo tengo que asumir. La clase pasada, ustedes me dieron una lista, ¿correcto? Y yo, por error, no les tomé la lista para ahorrar tiempo. ¿No? El problema es que al día siguiente, ¡pac!, se cerró eso. Se cerró. Y yo ya no he podido poner asistencia. Entonces, ¿qué he hecho hoy día? Temprano. Apenas me levanté, puse asistencia a todos. ¿Ya? Entonces, cuando tome la lista, solamente voy a consignar lo que han faltado. Pues los demás van a decir asistido, va a ser más fácil. ¿Ya? Por si acaso, por si ven que hay una F, bueno, sí. Ya esa respuesta mía, ya empezaste la E, ¿ya? Entonces, un punto más. Tres. 5 puntos. Arranquemos. A ver, si yo quiero hallar el valor de esta resistencia, por el método voltímetro perímetro existen dos maneras, el método largo y el método corto, en función de qué y de cómo colocas estos dos valores. Recordando que un método indirecto es cuando yo puedo obtener el valor de esta resistencia, no midiéndola directamente, sino en función de la corriente que circula por él y a la tensión a la que ha sido sometida. ¿Correcto? Pero, aunque parece lo mismo, el orden de los instrumentos influye en el valor de la resistencia. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos este método en donde ponemos, y lo vemos desde la fuente, primero el perímetro, luego voltímetro, este llamado el método corto, y este de acá, llamado el método largo, viéndolo de aquí, primero el voltímetro y luego el perímetro. ¿Correcto? Esto, a ver, ya que estoy, vamos a demostrarlo al toque nomás, a ver si me sigues. Es básicamente circuitos, así que eso no debe ser ningún problema. Ok. A ver, al toque. Mira, yo tengo el valor acá de una resistencia. Sí. Tú quieres utilizar el método largo primero. El método largo, si yo tengo acá mi fuente, ya está continuo alterno. El método largo plantea que acaba el voltímetro y acá viene el perímetro, ¿correcto? Este es el valor de la resistencia. Ya. En este punto, si nosotros tenemos acá como un voltaje, ¿correcto? Este voltímetro va a leer la caída de tensión que hay acá en el amperímetro más la caída de tensión acá en la resistencia, ¿cierto? ¿Cierto? Y la corriente está midiendo este amperímetro justamente la que pasa por la resistencia. Entonces, si yo quisiera hallar el valor de la resistencia, tú vas a decir lo que marca el voltímetro sobre lo que marca el amperímetro. ¿Correcto? En este caso, lo que marca el voltímetro es la suma de dos caídas de tensión. Esta caída de tensión más esta caída de tensión. Sería el voltaje del amperímetro más el voltaje de la resistencia sobre lo que marca el amperímetro, que es la corriente. Hierro. Si yo separo esto como la suma de dos fracciones homogéneas, voy a tener esto. Más BR sobre hierro. ¿Correcto? ¿Esto qué significa? El valor que quiero encontrar es este voltaje sobre esta corriente, la que tengo aquí, este voltaje sobre esta corriente, vendría a ser la resistencia interna del amperímetro. ¿Correcto? Más este valor que tengo aquí es la resistencia que voy a medir acá. Técnicamente es la resistencia que quiero medir. ¿Correcto? Si yo quiero que estas dos sean iguales, esto debe ser lo más bajo posible, ¿cierto? Es bajo. ¿Y eso es cierto? Sí, es cierto, porque la resistencia interna de un amperímetro es baja, bajísima. ¿Correcto? Entonces, este método se utiliza cuando esta resistencia es una resistencia grande, tan grande que la pequeña influencia de esta resistencia sea ínfima. ¿Correcto? Sin embargo, si tú agarras aquí y pones primero el amperímetro y luego viene el voltímetro, aparentemente tú dices que es lo mismo.
que ya no lo es. En este caso, por ejemplo, este multímetro está midiendo justo el voltaje en la resistencia, pero esta corriente que está aquí está midiendo la corriente que pasa por el multímetro más la corriente que se va a la resistencia. ¿Correcto? Entonces, en este caso, el valor de la resistencia sería lo que marca el multímetro sobre lo que marca el amperímetro, pero en este caso el multímetro está marcando directamente el valor de la resistencia y el amperímetro es la suma de dos corrientes, la que se va al multímetro más la que pasa por la resistencia. Aquí lo que haces es dividir al numerador entre BR y al denominador entre BR. ¿Correcto? ¿Y qué vas a obtener? Arriba queda 1 y abajo esta relación, si la vuelves a separar como la suma de dos fracciones homogéneas, vas a tener la inversa de la resistencia del multímetro más la inversa de la resistencia que quieres medir. Para que estos dos sean iguales, se supone que esta es una resistencia demasiado grande. Esta resistencia, la resistencia del multímetro, es una resistencia grande, y eso es cierto. La resistencia de los multímetros es grande. ¿Correcto? Entonces, este tipo de conexión se utiliza cuando la resistencia que tengo aquí es una resistencia pequeña. ¿Pequeña con respecto a quién? Pequeña con respecto a la resistencia interna del instrumento, en este caso del voltímetro. Igual, esta resistencia es grande con respecto a quién? Con respecto a la resistencia interna del amperímetro, en este caso. ¿Correcto? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Correcto? Tengan cuidado con eso. Listo, aplicación rápida. Sigamos. Correcto. Pero la mejor manera de hacer la medida es utilizando el puente de Wilson. Este es el mejor método indirecto para hacer la medición de una resistencia de una carga cualquiera. Rápidamente, el puente de Wilson está compuesto por 4 resistencias. Cada lo representa como un reemplazo porque es variable. Porque en la realidad, ¿qué es lo que va a hacer? Resistencia 1 es fija, resistencia 2 es fija. Esta es variable. Esta es la que yo desconozco. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a variar esta resistencia hasta que este galvanómetro me marque 0. El galvanómetro que mide corrientes muy pequeñas, muy pequeñas. Cuando él marca 0, entonces este alcanza su equilibrio. Y en ese momento se cumple que el producto y cruz son iguales. ¿Correcto? Y así vas a encontrar este valor circunstancial. Ahora, ¿qué afecta la precisión de esto? La estabilidad de la fuente. La fuente tiene que ser estable, porque si no da esas variaciones de la velocidad. La precisión en los valores de la resistencia, ¿correcto? La sensibilidad del instrumento para captar esos cambios de corriente que vamos a producir en la parte central. Todo ello afecta aquí. Ahora, en este caso el puente de Wilson está hecho para resistencias. Originalmente era para resistencias. Pero también se puede trabajar, esta es toda la explicación que le he dicho está acá. ¿Ya? También se puede trabajar cuando el puente es con impedancias. Pero acá que tienes que tener en cuenta que no solamente se va a cumplir esto en parámetros de magnitud, sino también en parámetros de ángulos. O sea, en magnitud va a seguir cumpliéndose el producto en cruz, pero en ángulos, el ángulo de la impedancia también. ¿Correcto? Se va a cumplir de esta manera, teniendo estos valores en cruz. ¿Correcto? Pero siempre es una condición que este de aquí tenga que marcar 0. Si no marca 0, no funciona, no es el puente. ¿Correcto? Ahora, a diferencia de continuos que solamente lleva resistencias, acá, por el puente de Wilson, dependiendo del modelo que quieras representar, tú puedes encontrar capacitancia, factor de disipación, factor de calidad, inductancia, frecuencia, etc. En función de que si puedes sustituir un modelo serio, un modelo en paralelo, etc. ¿Correcto? Pero siempre te permite encontrarlo de manera indirecta. Tanto para el inductor, el factor de calidad, el factor de disipación, y para el capacitor igualito. Teniendo en cuenta que acá ya entra ya el parámetro de la frecuencia, ¿correcto? Parámetro que no entraba cuando trabajamos en continuo. ¿Correcto? ¿Ya? Multímetros. ¿Correcto? Un multímetro, primera característica, que puede agrupar las características de otros instrumentos en uno solo. ¿Correcto? Puede medir, el más básico te mide corrientes en alterna continua, voltaje, corriente continua y resistencia. Ese es el más básico. Ahora, hay unos que tienen para medir, por ejemplo, transistores, diodos, corrientes superiores a un amperio hasta 10 amperios, etc. ¿Correcto? Como nosotros vemos que en una oportunidad, tienen unas escalas que tienen que también interpretar en función
al selector, al cual de los selectores tú trabajas. Siempre vas a encontrar un par de puntas de prueba. Ya sabes que la punta negra siempre está fija y la punta roja es la que se mueve en las diferentes opciones que pueda tener. ¿Correcto? Si las escalas, que ya hemos visto los diferentes tipos de escalas, el selector tiene por ejemplo el área para que son voltajes en alterna, resistencias, tiene para la prueba de batería, tiene aquí corrientes que son de los miliamperios, a excepción de este puede trabajar aquí, puede leerte hasta 10 amperios, correcto, y acá tiene voltaje continuo, correcto. Este es una especie de regulación, es decir, sobre todo cuando pides resistencias, siempre te pide que tú juntes las dos puntas para ver si está en cero. Si no está en cero, haces una regulación para llevarlo al punto cero. Aquí es para medir lo que es los resistores. Y acá, por ejemplo, tienes diferentes conectores, ¿no? El común, este de aquí, acá siempre va la punta negra y la punta roja puede cambiar en función de lo que quieras medir. ¿Correcto? Un repaso rápido, por ejemplo, si tú quieres medir la resistencia, vas a tener que mover el sector a cualquiera de estos puntos, teniendo en cuenta que el área donde vas a medir resistencia está aquí, mira, 100 de ohmios, y toda esta escala es la que te va a interesar, pero el resto no, solamente eso, ¿correcto? Cuando tú tocas la punta, normalmente está algo que va a tener que ir hasta este lado, tiene que estar en el punto cero para saber que está calibrado. Si no está, entonces hasta este se mueve, ¿correcto? Si tú vas a medir voltaje en AC, te das cuenta, aquí está voltaje AC. Esta línea roja es tu escala, la única que tienes que mirar si estás en una de estas opciones. Pero el resto no te interesa, ¿correcto? Y acá sí empieza a hacerlo desde este lado, hacia la parte superior, ¿correcto? Si nosotros vamos a medir aquí, esta parte que es el voltaje continuo, el voltaje continuo ya no se mide en esta línea roja, sino aquí. Voltaje continuo, pero no en la parte superior, sino en la parte inferior, acá, ¿correcto? Ahí es donde se mide voltaje continuo. Luego nosotros tenemos para algunas otras medidas, por ejemplo, donde se visualiza el valor de la corriente continua, en este caso, si nosotros tenemos acá para medir corriente continua, nosotros aquí dice miliamperios, microamperios, esta es la zona para medir corriente continua, ¿correcto? También tenemos para medir corriente hasta el máximo de 10 amperios en esta misma zona, pero la punta de prueba se cambia esta posición para hacer esa medición. Si no la cambias, puedes quemarlo, ¿correcto? Luego tenemos nosotros para hacer la prueba de la batería. El test de la batería está aquí porque dice el igual, correcto. Acá te indica si la batería está bien cargada o si ya necesita cambio. Ese es en el caso de los equipos. Y otros, por ejemplo, el botón de apagado y el botón de continuidad, prueba de continuidad que ustedes ya saben hacer, que es sencillo. Antiguamente apareció esto como solución. Mira, esta es una muy antigua pinza amperométrica analógica. Actualmente ya no encuentras esto. ¿Por qué aparece la pinza amperométrica? Por el problema que tiene el multímetro para medir corriente. ¿Correcto? Tenías que abrir el circuito y energizarlo, y eso era peligroso. Entonces aparece esto como solución a la medición de corriente. ¿Y en qué consiste? Consiste que tú ves el conductor y nosotros sabemos que al circular una corriente genera un campo alrededor del mismo conductor. La misión de la pinza perimétrica es que por la tenaza superior atrape ese campo y mediante un circuito electrónico lo convierte en parámetros de corriente. ¿Correcto? No tengo que abrir el circuito está energizado y directamente me da el valor de la corriente. Esa es la función principal. ¿Correcto? Y bueno, esto ya pues, esto es un insulto para ti. Medición de componentes. ¿Cuáles son las medidas básicas que puede hacer con un multímetro? Voltaje, corriente, resistencia. ¿Correcto? Adelante. ¿Correcto? La pinza perimétrica, estas son las que tienen, son bien chiquititas, las pinzas, ¿son más precisas o...? No, digamos, una mejor pinza es cuando abres la tenaza, tú vas a encontrar la cantidad de láminas que tiene la tenaza. Cuando tenga mayor cantidad de láminas es mejor, independiente del tamaño. Y no, la tenaza tiene que ver que tenga mayor cantidad de láminas. ¿Correcto? Medición de voltaje, por ejemplo.
Esto es sencillo, ¿no? Tú sabes que para abrir voltaje tienes que poner en paralelo, ¿cierto? Ya, adelante, sí. ¿Y por qué tienes que poner en paralelo? Porque su resistencia es enorme. Por la resistencia interna, así es. ¿Qué pasa si un voltímetro me equivoco y lo conozco en serie? Se quema, explota, marca cero, no pasa nada, ¿qué pasa? Caída de potencial. ¿Ah? Realmente me acuerdo cuando ustedes llevaban este curso, o la primera vez que hicieron en el laboratorio, te hicieron aprender de memoria por qué serie y por qué paralelo, y te decían que era peligroso y lo hacían de otra manera. Pero nadie te dijo nunca por qué, o sea, solamente te lo dijeron. Entonces, tú tienes por ejemplo una resistencia, tengo una resistencia aquí, y yo tengo acá una señal de voltaje. ¿Ya? Lo lógico es que tú digas, ¿sabes qué? Profe, para medir el voltaje yo necesito acá poner esto en paralelo, un voltímetro, ¿correcto? Ahora, el profe me acaba de hacer la pregunta, ¿por qué lo voy a poner en paralelo? Cuando hemos hecho los montajes corto y largo para hacer la medición de una resistencia de manera directa, dijimos que ¿cómo es la resistencia del voltímetro? Es una resistencia del voltímetro es alta. ¿Qué significa? Significa que la corriente que viene de aquí, si esta resistencia es alta, ¿por dónde va a pasar? ¿Por el voltímetro o por la resistencia? La idea es que pase por la resistencia y una pequeña cantidad ínfima pase aquí para que él pueda hacer la medición. Entonces, cuando esta corriente sea más parecida a ella, la caída de potencial que genera aquí es la misma de acá. Lógicamente tiene un error, pero una incertidumbre. ¿Por qué tiene una incertidumbre? Porque siempre hay una pequeñita cantidad que se va a ir para este lado. Porque si bien es alta, no es que sea infinito, se considere... ¿Ah? Eres famoso y todo. Eres famoso y todo. Una docena, ¿me da? Una docena. Ya. Entonces, esa es la idea. Ahora, si bien es alta, muchos la consideran infinito. Bajo ese criterio, si fuera infinito, entonces toda la corriente pasaría por acá y mediría justo la misma diferencia potencial que tengo acá. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Entonces alguien muy astutamente me dice, profe, ya que yo me equivoqué y lo puse aquí, ¿qué crees que va a pasar? Nosotros vamos a decir que este tiene una resistencia muy alta, ya, que puede ser infinito. Si es infinito, ¿cómo se comporta? Como un circuito abierto. ¿Y en un circuito abierto hay corriente? No, entonces la corriente no hay corriente. Y cero, no hay corriente. Y si no hay corriente, ¿el circuito se malogra? No. ¿No? ¿Qué marca? ¿Cero? No, esto va a marcar cero. ¿Por qué va a marcar cero? Porque el voltímetro marca diferencia potencial. Si pones en el mismo punto, ¿cuál es la diferencia? Cero. ¿Estamos? Ya. El problema pasa con este pata. El amperímetro. ¿Cuál es el problema? Para medir esta corriente, se supone que debe dejar pasar esta corriente, ¿cierto? Debe dejarla pasar. Para que eso pase, esta resistencia del amperímetro tiene que ser baja, bajísima, para que pueda pasar, para que genere la menor caída de potencial aquí. ¿Sí? Ya, la menor caída de potencial aquí. Entonces, en ese momento, la corriente va a pasar totalmente y él va a poder medir la corriente que está por él. Resistencia baja. Resistencia baja que algunos consideran cero, ¿correcto? Ya. ¿Qué pasa si yo acá agarro y me equivoco? Y digo, ¿sabes qué? Me equivoqué y pongo esto aquí. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Ya? Esta resistencia es baja. Baja. Se considera cero. ¿Qué significa una resistencia cero? Un cortocircuito. Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente se va a saltar la resistencia y se va a unir dos polos.
¿Y eso qué es? Explosión. Correcto. Ahí no es que marca cero, no es hasta tu mano puede reventar. Correcto. Por eso que el amperímetro tienes que tener cuidado. El voltímetro es más recio. El amperímetro es el que revienta, que explota. ¿Correcto? ¿Se entendió eso? Entonces, ahora sí ya sabes por qué se conectan. Por eso te digo, esta parte es humillante porque tú la sabes de memoria, lo que no sabías era el porqué. Y la razón es la resistencia interna de los instrumentos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ya viendo esto, tú ya sabes que el voltaje se mide en paralelo, ¿correcto? Que la corriente se mide en serie. Y para medir resistencia tienes que sacar la resistencia. ¿Por qué sacas la resistencia? ¿O por qué se dice mido la resistencia sin la presencia de tensiones? ¿Por qué? Porque estaría en paralelo. Lo que está haciendo aquí, la está retirando. ¿Por qué la está retirando? ¿Cómo mido esta resistencia? ¿Quién me hace medir esta resistencia? En realidad, quien alimenta es la batería del equipo. ¿Correcto? Si tú pusieras esto en el circuito, aquí van a llegar dos tensiones. Y tú sabes, creo que en el circuito 1, que no se ponen dos fuentes de tensión en paralelo a menos que sean del mismo valor. Si no, la que es más baja se malogra. Entonces, si tú colocas esto aquí conectado, encendido y mides resistencia, te vas a bajar a la batería del instrumento. ¿Correcto? Nunca se hace eso. ¿Ya? Entonces, por esa razón, por seguridad, se retira la resistencia. Para hacer esa medición. Ah, ya, se apaga la fuente, igual puedes medirlo. Ya. Solamente que ¿qué? No vas a medir esta resistencia, sino la resistencia de todo el circuito. ¿Correcto? Entonces, normalmente ¿qué hacen? Le quitan una de las borneras para hacer la medida. ¿Correcto? Porque si no vas a medir la resistencia equivalente de todo. ¿Estamos claros? Ya. Ahora sí hago el otro. Tengo que avanzar hoy día. El otro es instrumento digital. Primero, la famosa pregunta que todo el mundo se hace. Ustedes saben que cuando aparece una nueva tecnología, la anterior desaparece, ¿cierto? Es, digamos, la ley clásica de la tecnología. Antes se decía la ley de la naturaleza, la ley de la tecnología. La prueba está en sus celulares. Tú ahorita no tienes el mismo celular que tenías hace 2 años o hace 5 años. Y además lo tienes ahí guardado. Correcto. Entonces, lo normal es que cuando aparece una nueva tecnología, la otra desaparece. ¿Correcto? Ustedes, después de esta clase van a ver que los instrumentos digitales son mucho mejores, tienen mejores prestaciones que los analógicos. Sin embargo, todavía encuentras analógicos. Y eso va en contra de lo que te acabo de decir, ¿no? Que una mejor tecnología hace que la otra desaparezca. ¿Por qué no han desaparecido los instrumentos digitales? Esa es la famosa pregunta que me haría. Porque si yo te pediría ventajas del digital con respecto al analógico, tú vas a darme un montón. Pero si no ha desaparecido, es que el analógico debe tener alguna ventaja que no puede hacer el digital. Si no, hubiese desaparecido. ¿Cuál sería la ventaja que tiene el analógico con respecto al digital? El digital es más exacto, el digital es más preciso, el digital te permite mayor cantidad de números decimales. El precio tampoco, el precio está más por ahí. Es que no está punto en los carros autos, el nivel de velocidad de igual de Los clásicos nunca van a Tiene que ver mucho con lo que acaba de venir la compañía. A ver, ¿qué pasa? El analógico mide tendencias, cosas que no puede hacer el digital. Yo no entiendo qué se mide tendencias. Por ejemplo, a ver, un ejemplo fácil. Cuando nosotros, alguna
¿Alguna vez ustedes han, de repente, de curioso, han querido ver la placa de una computadora, de una radio o de un televisor? Te vas a dar cuenta que tienes condensadores, correcto. Normalmente se prueba siempre los condensadores, todo técnico sabe que tiene que probar resistencias y condensadores. Ya, pero el condensador tienes que probar que funcione, es decir, la propiedad del condensador es carga y descarga, correcto, eso tienes que verificar. Sin embargo, cuando tú lo haces con un digital, pruebas y te va a dar el valor, por ejemplo, de 7 microfaradios, 10 faradios, 20 faradios, te da el valor del condensador. Pero si tú haces la misma prueba, la haces con un analógico, tú vas a ver que la aguja se va a cargar hasta un cierto valor de tensión y se va a carga y descarga. Esa medición de tendencia no la tienes. Entonces, para trabajo necesitas ver las tendencias. Lo mismo como decía tu compañero, cuando yo tengo, por ejemplo, mi auto, ¿por qué no aparece todo digital? ¿Por qué sigue apareciendo el velocímetro de esta manera? Porque quiere que tú aprecies la tendencia cuando tú pisas el acelerador. Si fuera solo digital, se eleva directamente al valor numérico que llegue la realidad. Pero si tú lo ves desde la pantalla analógica, tú ves por la violencia con la que se mueve y tú por instinto vas a sacar el pie del acelerador. Ya, otros van a decir, profe, pero eso yo no saco con el oído, yo sé cuando el motor revoluciona. Bueno, ya sé cuando eres bravo conduciendo, ¿no? Pero normalmente cuando empiezas, tú sabes, ves la violencia con la que se mueve la aguja y tú, para ti es un sinónimo de peligro. Inmediatamente paras la acción que tú estás haciendo. Eso no lo puedes ver tú en un digital. Eso no lo ves. ¿Y qué es lo probable? Que en el digital pues llegues al extremo y lo termines quemando. Entonces, la medición de la tendencia es la que hace que el analógico no haya desaparecido. Algunos casos, por ejemplo, todo técnico electrónico tiene siempre un analógico. Instrumentos analógicos vas a encontrar en algunas industrias como indicador de peligro. La agua se va moviendo hacia la zona roja que es el peligro. Los manómetros, etc. Correcto. No son digitales. Esos no son digitales. Porque ahí, por ejemplo, no es tanta tu preocupación de saber la exactitud del valor, sino cómo se va acercando a la zona de peligro. O sea, la tendencia. O sea, el cambio de la medida. El cambio de la medida. Exacto. Velocidad de cambio, o sea, ¿qué tan brusco es ese cambio? Correcto. A eso me refiero. Por eso no han desaparecido. Sin embargo, ahora vamos a ver digitales. Los digitales tienen, digamos, todas las ventajas que puedes encontrar menos esa. Incluso los digitales son tan soberbios que incluso hay instrumentos que le llaman híbridos. ¿Qué pasa? Que tienen un botón para cambiar de digital a un panel analógico, que es digital, pero que simula el movimiento de la aguja. Pero no es analógico, es digital, está construido. No sé si me entienden esa parte, ¿correcto? Como una aguja digital que se va moviendo, ¿correcto? Veamos, instrumentos digitales, ¿correcto? Ya sabes, los digitales se caracterizan por tener un display que indica directamente en números arábicos el valor del parámetro que estén midiendo. Una de sus principales ventajas es que la cantidad de decimales que te puede entregar. ¿Ya? Eso en un analógico es muy difícil, o sea, que saques un decimal es muy difícil en un analógico. Que alguien esté viendo un analógico y me saque 3 decimales y dice que me está engañando. No se puede. A las cosas puede sacar uno solo. Pero aquí en función de cuántos dígitos tenga, te puede entregar muchísimo mayor decimal. Mayor decimal, mayor precisión. Ahora, mayor precisión. Ahora, todo esto cambia, porque todas las señales eléctricas son analógicas. Esto tiene que cambiarlo a una señal digital. ¿Por qué? Porque todos tienen un microprocesador dentro. Y ellos no entienden qué es una señal analógica. Entonces tiene que haber un transductor, es decir, un convertidor de análogo a digital, para que esta información la pueda entender el microprocesador y pueda responder en parámetros numéricos. ¿Correcto? Perfecto. Dime. En este caso, al tener bastantes circuitos de ese tipo, ¿no sería más propenso a interferencias de campos electromagnéticos los digitales que los analógicos? No, los digitales no. Más bien, los digitales, por ser un circuito digital, no les afecta a los campos magnéticos o eléctricos externos. Tienen esa ventaja. Su principio de funcionamiento no es por campos electromagnéticos, como lo eran los analógicos que vimos la clase pasada. ¿Correcto?
Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que esta señal, por ejemplo, que es analógica, yo tengo que pasarla a esta señal, de pulsos, unos y ceros, el bit, que es la forma como la información es llevada al microprocesador para que te pueda dar la respuesta del valor que quieras medir. ¿Correcto? Ese es un convertidor análogo digital. Por ejemplo, un término análogo significa todo aquel proceso de entrada o de salida cuyos valores son continuos, ¿correcto? Esto significa que puedes tomar una infinidad de valores dentro de un cierto límite, ya sea superior o inferior, ¿correcto? El término digital más bien habla de unos y ceros, ¿correcto? Valores discretos, unos y ceros. En este caso, el bit. 5 maneras de hacer la conversión análogo-digital: rampa escalera, combinaciones sucesivas, doble rampa, voltaje frecuencia, paralelo infrasable. La de doble rampa es la más conocida, es la más utilizada, ¿correcto? ¿Qué significa? Significa que van a pasar por 3 etapas, ¿correcto? Llega la señal analógica, primero va a ser muestreada, luego va a ser cuantificada y luego va a ser codificada para salir con un valor numérico. Este valor numérico es el que va al microprocesador. Es decir, entra el tipo de señal senoidal y sale como unos y ceros, que es lo que llamamos el tren de pulsos en bit. ¿Correcto? Ahora, creo que mientras más bits codifica, creo que claro, o sea, la información que yo le tocó. Por ejemplo, mira, vamos a ver primero la etapa del muestreo, ¿correcto? En el muestreo que hace la onda, y en este caso esta onda es más similar a lo que realmente pasa, porque tenemos medidas que la onda es una onda senoidal perfecta, en realidad no lo es, y por eso se producen estos cambios bruscos de tensión, ¿correcto? ¿Yo qué hago? Empiezo a tomar diferentes puntos, para tomarlos de muestra, de toda la señal. Una vez que tomas esos puntos, con esos puntos determinas un área, ya, que va a simular la construcción de la forma de onda. Lógicamente no te va a salir de la misma manera, ¿no? Esa es la parte de lo que es la cuantización. Permite representar los valores discretos de los valores que has tomado aquí, de la muestra. La idea es representar esa forma, representa, digamos, la curva que está definiendo cada uno de ellos. Y luego, a cada una de las áreas, tú le das una codificación, ¿correcto? Una codificación. Esa codificación, ese código binario, es la que llevas al microprocesador para que te indique el valor de la tensión o de la corriente o del parámetro que estés buscando que haya ingresado como señal analógica. ¿Correcto? Todos van a hacer eso. O sea, en conclusión, como digo, la señal entra de esta manera. Esta es la señal física, mediante un sensor yo la capto. Cuando la capto, la convierto en análogo digital en los 3 partes, ¿correcto? Para que esta información llegue al computador y me arroje una respuesta. Ese es el proceso completo de lo que es convertir una señal analógica y terminar siendo digital. Dime. Doble rampa. De lo demás, eso incluye la elección de un instrumento más preciso. No, es básicamente porque la de doble rampa es más fácil y económica de implementar. Pero puedes hacerlo con cualquiera de los métodos, con cualquiera, sino el que más vas a encontrar, por ejemplo, en los multímetros es el de doble rampa. Básicamente por eso. Pero en realidad las 5 maneras son válidas. Las 5 maneras. Bien, entonces así como hemos visto nosotros el multímetro analógico, ahora este es el digital. El digital, para empezar, como puedes ver, los valores son numéricos, tiene mayor cantidad de prestaciones y lo más importante es que tiene mayor cantidad de dígitos. Por lo tanto, se asemeja mucho más, o se acerca mucho más al valor que yo espero. También se le llama polímero, multímetro, tester, etc. Se diferencian por la cantidad de prestaciones que pueden tener, pero sobre todo por la cantidad de dígitos, ¿correcto? La cantidad de dígitos te va definiendo la precisión del equipo, ¿correcto? Eso es importante. ¿Cómo funciona? Este es uno bastante simple y a ver si no te queda claro el tema de la corriente, como vimos hace un momento. A ver, acá tenemos las opciones que tiene este multímetro, representadas en un diagrama de bloques. Tenemos para medir resistencia, tenemos para medir voltaje continuo, voltaje en alterna y corriente. ¿Ok? Este es el selector. El selector lo que hace es elegir entre qué opciones va a trabajar. Por ejemplo, si yo voy a resistencia, como yo he sacado el circuito del
la resistencia le ha sacado del circuito. Entonces, al seleccionar aquí, entra a tallar la fuente de precisión. Esa fuente de precisión es la batería, la pila, ¿correcto? Esa pila me va a permitir a mí alimentar a esta resistencia. ¿Para qué? Para volverlos en parámetros de voltaje. Porque lo que entra aquí es voltaje. Y es un pequeño voltaje, ¿correcto? Aquí, cuando llegue ese pequeño voltaje, él lo amplifica para luego convertir esa señal a digital, llegar al microprocesador y en función de la elección que haya dicho, manda la señal a la pantalla para que te arroje el valor numérico, en este caso de resistencia, ¿correcto? Ahora, cuando no elijo resistencia, entonces ya no entra a tallar la batería. Si es voltaje en continua, como está en continua, directamente esta tensión es amplificada para repetir el proceso. Cuando es alterna, primero debe pasar por un convertidor de corriente alterna a continua, porque todo es trabajo continuo, ¿correcto? Una vez que tienes la tensión continua, luego la amplificas y repites el proceso. Cuando yo mido corriente, pasa por esta resistencia de precisión, ¿correcto? Cuando tú conectas mal, ¿qué se quema? Este es el que se quema. Y por eso ya no puedo medir corriente, pero los demás sí puedo seguir midiendo. Porque al quemar esto ya lógicamente ya esta corriente ya está de acción. Recuerda siempre que este de aquí es un voltaje, o sea, esta corriente se tiene que convertir de alguna manera en voltaje. ¿Cómo? Con la resistencia. Al volverse un voltaje, así sea pequeño, se amplifica para repetir este proceso. Siempre en parámetros de voltaje, así yo estoy midiendo corriente. Pero cuando esto lo conecto mal, ¿qué hago? Bajo esta resistencia, yo ya no puedo medir voltaje acá, no sirve nada con respecto a lo que es corriente. A los demás sigue funcionando, porque solamente me he bajado el tema de la corriente. ¿Se entiende eso? Por eso es que cuando tú a veces en los instrumentos dices, profe, pero el de corriente no funciona, ya lo sin embargo, las demás opciones siguen funcionando. ¿Por qué? Porque siempre voy a insistir en el tema. El problema siempre va a ser corriente, tanto si te electrocutas, la corriente es la que pasa por tu cuerpo, tanto que la corriente es la que quema los instrumentos. Siempre la medición de corriente tienes que tener cuidado, es el que más cuidado debe tener. ¿Está claro? ¿Cómo testeamos esa resistencia de precisión para Tendrías que hacerlo con una prueba de continuidad, pero utilizando otro instrumento. Así es. ¿Correcto? Bien, acá puedes ver el equipo. Este es un equipo, un modelo particular, al igual que cualquiera. Tiene para voltaje en continua, voltaje en alterna, tiene en este caso para medir diodos, para medir condensadores, corrientes en continuo y este de aquí para medir resistencia. Acá tiene las conexiones, ya sabes que hay un solo punto para el cable negro y los otros dos se mueven a cualquier lado. Por ejemplo, acá el cable negro siempre va a estar aquí, en el eje común, ¿sí? Y los otros dos se van a medir acá. Aquí para medir voltaje, resistencia, corriente y en este caso condensadores, si no me equivoco. Temperaturas, correcto. Y aquí cambia para medir corrientes hasta un máximo de 10 amperes, correcto. El único que cambia, repito, es el cable de color rojo. Lo mismo aquí, este tiene otro tipo de prestación, correcto. Ya aparece por ejemplo un botón que vas a ver más adelante, el botón hold, que es para congelar el valor cuando oscila demasiado, correcto. Este normalmente es un autorrango, pero tú también puedes cambiar el rango en función del botón que tú tienes aquí. Tiene para iluminar la pantalla, pero siempre tiene, por ejemplo, para el voltaje, continua, alterna, resistencia, continuidad, corriente. Todas tienen sus características. Ahora, en la comparación, cuando es la comparación, si queremos ver ventajas del digital, te podemos ver muchas ventajas. Por ejemplo, la exactitud. El digital, muchísimo mejor. Por ejemplo, los digitales pueden ser de 0.005% o mejor, ¿correcto? ¿A qué se refiere esto? Se refiere, por ejemplo, que el mejor analógico, que supuestamente tiene 0,1, ¿ya? No le llega a los talones al peor digital. El peor digital está en este rango, de 0,5%, ¿correcto? Perdón, de 0.05%. O sea, en precisión se lo lleva de encuentro, básicamente porque tiene mayor cantidad o la posibilidad de considerar decimales, ¿no?
Otra ventaja, para cada lectura hecha con el digital se proporciona un número definido. Es decir, significa que dos observadores, cualquiera siempre tiene el mismo valor. Ya no tengo que estar buscando el fenómeno, evitar el fenómeno del paralaje. ¿Recuerda? Para medir en el analógico solo hay uno que puede hacer la medida, lo de costado no. Entonces, para poder comprobar tienes que cambiar de posición. En el digital no. Ves el valor numérico de costado, de cabeza, ves el mismo valor. Entonces, eso de alguna manera elimina, ¿qué cosa? La discrepancia. ¿Correcto? Ahora, lectura numérica aumenta la velocidad de captación de resultados. Esto puede ser considerado importante en algunas situaciones. ¿A qué se refiere con esto? Cuando tú mides con el analógico, dices, profe, creo que es 2.3, 2.2, demoras en dar el valor. Mide tu compañero, dice, no, yo creo que sí, al final, después de más o menos unos 15 segundos, me das el valor. En el digital mides, el valor está ahí, a la vista de todos y se acabó. Un tema de velocidad. La repetitividad está asociada a la cantidad de decimales que puedes sacar. Un digital te puede sacar muchos decimales, un analógico con mucho esfuerzo, uno. Y uno referencial, porque tú le das ese valor. ¿Ok? Esto siempre yo voy a actualizar y no actualizo, porque ya lo existe, lo dije. ¿Ah? Los digitales pueden descargar su información ahora, aún en esta época, un elemento magnífico como un disquete. Tú no lo has visto, creo que tú has visto el CD, pero el CD es contra antiguo, pero esto puede descargar en USB, puede descargar directamente a la máquina con un cable de conexión, cosa que ningún analógico tiene. El analógico no hace ese tipo de trabajo, ¿correcto? Y así como el instrumento pinza perimétrica analógica, también está la digital, ¿correcto? Bajo el mismo principio, captar el campo magnético que se produce alrededor de un cable. Ahora, de curioso, abrimos uno. ¿Ya? Y acá ves, este de aquí representa como un transformador. Este es el que se encarga de almacenar, ¿correcto? Aquí está la parte metálica y estos son el bobinado que se encargan de atrapar ese campo. Ya, ese campo es una señal de tipo continuo, ¿correcto? Es decir, analógica. ¿Yo qué hago? Acá está el circuito. ¿Qué va a hacer? Lo va a convertir en una señal digital. ¿Para qué? Para entregarme el parámetro de corriente, en este caso, porque así está programado el mismo procesador que tiene aquí, ¿correcto? Pero tienen que tener en cuenta, porque yo he visto que el cable debe pasar por el centro de la tenaza, no es que tenga que morder, el cable no muerde la tenaza, tiene que estar al centro, cuidado, ¿ah? Tiene que estar al centro, ¿correcto? Eso tiene que tener en cuenta. ¿Ya? El núcleo está aquí. Acá dentro, este es el núcleo y dentro del núcleo está envuelto. El núcleo sigue pasando por acá atrás. Está envuelto acá el conductor. Por eso cuando tú ves la tenaza solamente ves este núcleo, nada más. Tú no ves el bobinado. Para ver el bobinado tienes que hacer lo que hicimos acá para sacarlo. Para el bobinado no lo ves, tú ves el núcleo y el núcleo está pasando por aquí. Y acá termina, y acá cierra. Profesor, la marca Bloque tiene un accesorio que es flexible, su tenaza. ¿Como un disco? Sí. Claro, sí he visto. ¿De qué material He visto ese en analizador armónico. Porque para el analizador armónico puedes utilizar tipo pinza y otro es como un disco que se abrocha en la parte superior. Tiene el mismo principio. ¿Ya? En ese sentido. A ver, acá, ¿qué más puede dar? Bueno, acá, la razón por la que lo desarmamos es porque no funcionaba bien, porque este cable estaba de ahí. Hay un esquema básico de funcionamiento, porque todo el mundo dice ya, solamente para medir corriente, pero este también funciona como un múltiple, pero tienes que saber dónde colocar las puntas, porque las puntas no son estas, estos son pulsadores, las puntas están acá abajo. Esta es la imagen de las puntas de acá abajo, ¿correcto? Que tienes todo. Y funciona como un múltiple cualquiera. Para medir corriente tienes que agarrar solamente un cable. Si en un sistema monofásico se coge los dos se va a marcar 0. ¿Correcto? Porque en teoría la misma corriente que está entrando está regresando. Ahora, ¿cómo engañan aquí? Esto ya tienen que saber cómo se engañan cuando te dice, viene el técnico y te dice, usted está consumiendo demasiado. Y tienes que darte cuenta que si yo tengo un cable y le doy una vuelta alrededor del disco, ¿ya? Estoy multiplicando la corriente por el número de vueltas que yo le dé. ¿Correcto?
Ponte si solo mido 1 amperio y le doy 3 vueltas, va a marcar 3 amperios. Correcto. Entonces, así, por ejemplo, engañan a la gente diciendo está consumiendo demasiado, hay que hacer un mantenimiento, no hacen nada y después hacen la medida normal y dicen ya está en 1. ¿Y es por qué? Porque, digamos, el usuario final no tiene ese conocimiento, ¿no? Entonces, eso tiene que tener en cuenta. Por eso es que se escoge uno solo. Ten cuidado, mira, acá está cogiendo uno solo. Si le da varias vueltas, multiplica esa corriente por el número de vueltas y te simula un error. Finalmente, hay una propiedad que se está trabajando que es la termocupla. La termocupla es medir ¿qué cosa? Temperaturas. ¿Ya? Es para la medición de temperaturas. ¿Cuál es el principio? Tú tienes acá dos hilos de diferente material. Este, por ejemplo, es el fierro y este es el constatán, que es una aleación de cobre y níquel, soldadas en un extremo. ¿Qué pasa? Si tú acá acercas una fuente de calor, se comprueba que aparece una pequeña diferencia potencial. Y recuerdas el proceso del multímetro de diagrama de bloques. Tenías que llegar a una pequeña voltaje para pasar por el amplificador. Si pasa por el amplificador, tú ya lo puedes cuantificar, ¿correcto? Porque lo conviertes a digital y va al microprocesador. El tema es encontrar esta tensión, ya sea pequeña, no hay ningún problema porque lo amplifica, ¿correcto? Entonces la termocupla tiene ese principio, es la unión de dos metales por un extremo que me van a servir esto como sensor. Si yo lo acerco con una fuente de calor, me va a entregar una diferencia potencial del otro extremo, ¿correcto? Hay diferentes tipos de termocupla, ¿no? En este caso tenemos dos, tipo J, tipo K, tipo T, tipo R, tipo S y tipo B. El cable positivo de aleación de hierro y el negativo de cobre y níquel, este es el constatán, y así de diferente, ¿correcto? Pero, ¿cuál es su característica? Profe, puede ser cualquiera, pero ¿cuál es su característica? ¿Entre qué temperatura se mueve? ¿Correcto? Pero, para hacer el tema corto, como dice, directo. Termocupla tipo J, ¿dónde se utiliza? En la industria de plástico y goma, ¿correcto? Fundición de metales a baja temperatura. Ahí vas a utilizar este tipo de termocupla. Si estás, el tipo K es en la fundición de hornos de temperaturas menores a 1300 grados centígrados. Por ejemplo, cobre, hornos de tratamiento térmico. Las tipo LRS o B se utilizan exclusivamente en la fundición de acero, ¿correcto? Donde las temperaturas son mayores a 1300 grados centígrados. Y finalmente, estas termocuplas tipo T ya han sido reemplazadas ¿por qué? Por un tema de salubridad por las PT100, porque se utilizaban en lo que es alimentos, ¿correcto? Y lógicamente, pues estas de aquí tenían un problema con respecto al tema de salubridad, que estas superaron, ¿correcto? Sin embargo, la termocupla te mide temperatura, pero no reemplaza un termómetro, nunca lo reemplaza, la precisión siempre va a estar al lado del termómetro. Pero la pregunta es, ¿cuándo no usar una termocupla? Primero, cuando las distancias son mayores o son largas, entre 10 a 20 metros de distancia. ¿Por qué? Recuerda que la termocupla te va a generar un pequeño voltaje al otro extremo, pero si es demasiado largo el conductor, ese voltaje se pierde y ya no lo vas a tener. Entonces la termocupla pierde precisión, o de repente ni siquiera puedes cesar porque es demasiado largo, ¿correcto? Por eso no se debe utilizar cuando desde el punto donde va a hacer la medición hasta el instrumento haya una distancia demasiado larga. La diferencia del termómetro funciona por efecto Sieverts, si no me equivoco. El termómetro... No, la termocupla. Claro, la termocupla en sí es porque acerca pues a la aleación, simplemente la aleación va de temperatura y lo cuantifica. Lo cuantifica como cualquier señal analógica, la percibe una pequeña diferencia potencial, y como está programado el microprocesador para medir temperatura, capta esa señal y la convierte en un parámetro que es proporcional. O sea, básicamente es eso. Ya. Otro tema cuando la termocupla, como te digo, no reemplaza el termómetro porque si bien te puede dar presencia de temperatura, no es tan precisa como un termómetro. ¿Correcto? Por eso es que todavía se utiliza el termómetro tradicional. Ya me sé, por ejemplo, últimamente han estado por el tema de la pandemia, se medían con un haz de luz, otros con un botoncito, ¿correcto? Sí te miden temperatura, pero no llevan la precisión de un termómetro. El termómetro definitivamente es mucho más preciso. Sin embargo, te alerta de la presencia de temperatura. Por ejemplo, en un cuarto de calderas te interesa saber si la temperatura es alta o no tanto que cuán alta es. La percibes.
en un motor, por ejemplo, que está funcionando, le pones el haz de luz, si está superando la temperatura a la que debe trabajar, te ponen alerta. Sin embargo, no te es tan importante exactamente cuánto es la temperatura. ¿Correcto? Entonces, la termocupla no es tan precisa como un termómetro y luego no puede estar a una distancia muy alejada del foco de temperatura porque perdería esa diferencia. ¿Quedó claro? Ah, listo, acabé. Listo. Ahí sí. Bueno, hasta ahí es el examen.